Iniciaremos con las teorías del delito. La primera, psicoanálisis y delito. Esta se basa en dos. Una, que es originada por conflictos psíquicos y por problemas orgánicos, que da explicación a lo biológico clínicos. La segunda se basa en planteamientos microgrupales y evolutivos. Estos se dan en una edad más juvenil, que es súper importante, y esta corresponde a una teoría psicodinámica. La segunda se llama teorías biológico-factoriales. Esta se refiere más en el medio donde se desenvuelve el sujeto y cómo su organismo tiene una predisposición propia que lo lleva a realizar ciertas acciones. Nuestra tercera es la aproximación conductual. Esta se basa al condicionamiento que se le da al sujeto. Uno de estos condicionamientos, como el clásico, que a partir de un condicionamiento tipo estímulo-respuesta puede inducir a este a llevar a cabo un acto delictivo o no. Otro de los condicionamientos es el operante. Este se basa en que el comportamiento delictivo es reforzado mediante reforzadores positivos y negativos para tener la conducta delictiva. Otro de los condicionamientos se llama reforzamiento vicario. Este lleva ciertos modelos para llevar a cabo el acto delictivo. En este no hay un razonamiento moral y tiene que ver mucho en el desarrollo de un niño, ya que lo puede conducir a un mal cuando sea adulto. Bueno, hablaré un poco sobre los conceptos de la psicología penitenciaria. Cabe aclarar que el primer servicio de psicólogos en una prisión fue en Estados Unidos en 1919. Esta psicología penitenciaria no solo se puede definir en una sola, ya que esta tiene demasiados campos que la conforman. Se debe tener en cuenta que tanto el personal que la conforma y los que están llevando el tratamiento viven en una realidad artificial, que no por ser artificial es menos realidad. Esta ha sido creada por la organización jurídica. Estos centros, prisiones, llegan a ser tan reales que de alguna manera logran modificar profundamente sus vidas. La prisión se creó con el fin de castigar a aquellos que no han sabido comportarse en una sociedad. Esta se conforma de leyes y normas que son diferentes a las existentes de otros lugares. Su característica principal es que son exigentes y se hacen cumplir al pie de la letra. El psicólogo penitenciario trabaja interviniendo en la conducta, emociones y pensamientos de otras personas, pero su particularidad es que trabajan con las personas de estos centros en su mismo ambiente. Aunque el trabajo de los psicólogos penitenciarios es riguroso para ayudar a estos reos a ser sujetos de bien en la comunidad, hay cifras que están demasiado altas que delatan que estos reos